Hola a todos, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una tarde más en nuestro programa de Reactivate Business Challenge que lanzamos desde Grupo IFEDES y hoy pues versa sobre los nuevos retos del e-commerce, ¿no? Como ponentes tenemos a Raimon Falguera, consultor de operaciones y estrategia en Grupo IFEDES, a Yolanda Bautista, que es CEO de Deal Logistic Consulting, y a Julius Pomp, Sales Project Manager de Shefa, creo que mi alemán no es muy bueno, con nosotros para hablarnos, como decía, ¿no? De los nuevos retos del e-commerce. Principalmente, pues comentarán el estado inicial del e-commerce, cuáles son esas necesidades o expectativas de los consumidores, el cómo analizar de dónde es necesaria una inversión en automatización y cuáles son esos retos, ¿no? Realmente a los que nos estamos enfrentando. Para no consumir mucho más tiempo, si os parece, os dejo ya con ellos. Raimon, Yolanda y Julius, cuando queráis. Vale, pues nada, en primer lugar, muchas gracias a todos. Espero que el webinar sea interesante, que os aporte cosas y, en fin, que se haga un rato agradable, ¿no? En este sentido, bueno, pues parece interesante comenzar esta parte del webinar y comenzar un poco hablando de e-commerce, ¿no? Y entendiendo un poco cuál es el estado actual, ¿no? Es cierto que hemos vivido una pandemia que al final todos conocemos, y esta pandemia lo que está ocurriendo un poco en el mercado es que el canal e-commerce, pues bueno, según decía La Vanguardia en su momento, pues está sufriendo una maduración a un nivel un poco express, ¿no? Digamos que todas las empresas están poniendo el foco en el e-commerce y, bueno, digamos que es un poco un do or die, y es cierto que, bueno, entendemos que es un canal en el que hay que estar, ¿no? A nivel de datos un poco macro, pues sí que vemos cierto crecimiento, ¿no? que hemos percibido durante estos 3 últimos meses, pero bueno, ya es verdad que notábamos crecimientos interanuales desde hace ya bastantes años, y ahora veremos también datos a nivel de tendencia y a nivel de previsión, ¿vale? Sí que es cierto que a nivel de e-commerce, pues parece interesante también remarcar, ¿no? que todos los proyectos de e-commerce, pues bueno, son al final conceptos bastante integradores dentro de la empresa, ¿no? Porque al final tocan muchas partes muy fundamentales y a nivel estratégico de las organizaciones, pues hay que tener en cuenta. Hacer un e-commerce no es únicamente poner una tienda online y empezar a vender, sino que hay que definir y tener muy atadas todas las diferentes componentes que nos van a afectar, ¿no? A nivel de canal, a nivel de cliente, a nivel de mix de producto, a nivel de logística, es decir, a nivel de precio, evidentemente. Hay que tener todo eso muy bien atado y muy bien definido para poder salir al mercado y, por supuesto, salir en este canal de una forma meridianamente exitosa, ¿no? En este sentido, y bueno, un poco a nivel de tendencias, pues vemos que la posición de España ya en el 18, digamos que a nivel mundial estábamos en el 7º puesto dentro del canal e-commerce. A nivel europeo subíamos hasta el 5º lugar. Y bueno, a nivel de previsiones, pues bueno, parece bastante interesante que en el periodo pre-COVID, ¿vale? En el 2019, las tendencias y un poco los datos contrastados del canal, estábamos hablando de 28.000 millones de euros, y la previsión a 2023 era de 40.000 millones de euros. Es cierto que todos estos datos de canal, pues evidentemente van a sufrir una serie de crecimientos, digamos que exponenciales, y después bastante más lineales, ahora cuando digamos que la nueva normalidad venga otra vez a nuestros días, que ya la empezamos a vivir, pero es cierto que los crecimientos van a estar muy por encima de estos 40 millones de euros, ¿no? Titulares y grandes titulares, como por ejemplo hablaba ABC, de que es cierto que el boom dentro del e-commerce durante este periodo ha sido un fenómeno digno de estudio, que ya el propio canal mostraba signos de alto crecimiento, porque ya en el tercer trimestre del 19 habíamos batido los récords de años anteriores. Y evidentemente dentro del crecimiento, pues no todos los sectores dentro de este canal han crecido igual. Sectores dentro de la pandemia, como por ejemplo la parte de alimentación, pues ha crecido exponencial. El tema de deportes y otros sectores, evidentemente, como por ejemplo sector del lujo, perfumería, etcétera, pues han bajado bastante, ¿no? En este sentido, bueno, para entender un poco cuál es la situación actual, tenemos que entender las necesidades y los factores de decisión del cliente, ¿vale? A la hora de hacer una compra en nuestro canal online, ¿no? En el e-commerce. Entonces, bueno, son 4 más 1 los bloques que deberíamos comentar. En este sentido, hablaremos de funcionalidad, de experiencia de usuario,
del pago, del producto y el catálogo de referencias que tenemos expuestas dentro de nuestra plataforma y, bueno, y después un último bloque de otras mejoras, ¿no? Por empezar con el primero, que sería la funcionalidad, es muy importante que nuestra página web y que nuestro canal e-commerce pues, tenga un tiempo de carga lo suficientemente rápido, que a nivel de posicionamiento orgánico, digamos que quedemos en una buena posición, que esto lo tengamos bien trabajado a nivel de blog y a nivel de contenido. Es cierto que todo lo que no está en la primera página y en las primeras líneas incluso de nuestro buscador, pues, bueno, tiene un futuro un poco más incierto. Cada vez más tenemos que desarrollar nuestros canales online y nuestro canal e-commerce con soluciones que ya no solamente sean responsive, sino que también nos permitan tener una app dentro del móvil, digamos que para perdurar en el tiempo y para ser mucho más visible de cara a nuestros consumidores. Tenemos que tener unos buscadores lo suficientemente ágiles como para que los productos sean encontrados de una forma sencilla. A nivel de experiencia de usuario, pues evidentemente el menor número de clics va a ser el mayor número de éxito, ¿no? Es decir, tenemos que hacer las páginas web muy intuitivas y muy sencillas. A nivel de precios y promociones tenemos que tener muy en cuenta que no vamos a ser los únicos en el mercado, que evidentemente también la competencia va a desarrollar diferentes promociones que van a estar continuamente bombardeando el mercado y evidentemente más en este año, en el 2020, que digamos que un poco la tendencia y lo que veíamos en el mercado era que íbamos a vivir casi que un continuo Black Friday, ¿no? Entonces, en ese sentido, tendremos que estar muy alerta cuando hagamos una plataforma y un e-commerce a nivel de promociones y evidentemente a nivel de precio. No podemos pensar que un precio muy bajo, un precio muy alto nos va a diferenciar, sino que al revés, ¿no? Que al final el hecho de que tener precios muy bajos o muy altos o van a generar desconfianza o directamente nos van a sacar del mercado, ¿no? A nivel de velocidad de página, evidentemente, tiene que ser una página ágil y después la componente de imagen e información técnica es muy importante. Más que nada porque tenemos que acercar a nuestro consumidor final una imagen que sea capaz de trasladar en un mayor grado de aproximación cuál es la realidad del producto que nuestro cliente va a adquirir, ¿no? Y, por supuesto, a nivel de información técnica, es evidente que también necesitamos aportarle al cliente que quiera ese detalle, toda la información que obre en nuestro poder, ¿verdad? A nivel de pago, como otro de los factores de decisión de compra y de nuestros clientes, la usabilidad va a ser fundamental, es decir, que podamos llegar al pago con la menor información que sea estrictamente necesaria con el menor número de clics. Evidentemente, el número de opciones de pagos también tiene que estar al día, ¿no? Es decir, tenemos que poder pagar por PayPal, por transferencia, contra reembolso, con tarjeta, con diferentes tipos de tarjeta. Tiempo de servicio y tiempo de entrega, evidentemente, también es una de las claves que ahora iremos comentando a nivel de retos. Cada vez más es más importante que estos tiempos entre el pago y el servicio sean lo menores posibles. Es cierto que durante el tiempo de pandemia, como ahora comentaremos a nivel de factores logísticos, esto se ha percibido un poco menos porque la preocupación ya no era tanto que me llegue mañana o que me llegue en 2 días, sino que la preocupación era que me llegue. Entonces, bueno, es una de las cosas que la nueva normalidad, evidentemente, el canal online también lo va a poner otra vez, digamos que en un estado relativamente parecido al de antes de la pandemia, ¿no? A nivel de productos y catálogos, pues bueno, los costes adicionales tienen que ser transparentes, que no nos llevemos sorpresas una vez que vayamos a llegar al carrito. Evidentemente, el carrito de la compra pues también tiene que ser fácil de usar, fácil de incrementar el número de unidades, fácil de descartar algún tipo de producto que en último momento no quiera adquirirlo. A nivel de descripción de cada una de las referencias tiene que ser también bastante intuitiva, ¿vale? Que no pongamos nuestros códigos que tenemos en los RPs porque eso no es nada comercial y efectivamente no invita a la compra dentro del canal e-commerce. A nivel de categorías sencillas, esto también es bastante importante, ¿no? Porque tenemos que llegar al canal e-commerce y poder navegar dentro de nuestra página web de una forma bastante intuitiva, ¿vale? Como si ya la conociéramos y digamos que al final siga un orden bastante lógico. Y a nivel de otras mejoras, pues hablaríamos de un email centralizado, de soluciones de envío personalizadas, ¿vale? Esta adaptabilidad a esa entrega que cada vez más el cliente requiere es fundamental. A nivel de recomendación automatizada de producto, esto también es muy interesante porque es verdad que el canal e-commerce pierde esa potencia que tiene el retail dentro de la compra compulsiva, con lo cual tendremos que desarrollar sistemas recomendadores que de alguna forma se asemejen mucho al producto que nosotros estamos interesados en comprar y consigamos hacer ese upselling o ese cross-selling dentro de nuestra misma plataforma. Y a nivel de gestión avanzada de trazabilidad de stock es fundamental. El stock tiene que estar perfecto, tenemos que tener una integración con nuestros sistemas y una visibilidad a nivel de la traza del pedido bastante coherente y sobre todo que el cliente tenga ese tipo de información. En este sentido, bueno, a nivel
de principales incidencias logísticas dentro del canal e-commerce. Hablaríamos de los retrasos de envíos, de la ponemos en rojo aquello que durante la pandemia no hemos valorado mucho, pero que ahora empezaremos a valorar, y en verde aquello que no valorábamos antes tanto y que ahora es cierto que todo el tema de seguridad y salubridad pues, es clave dentro de nuestro modelo de negocio, tanto ya la parte e-commerce como la parte de retail, ¿no? Y a nivel de factores logísticos más valorados en el e-commerce, pues hablamos del plazo de entrega, de la trazabilidad y visibilidad del envío en la cadena de suministro, la fácil logística inversa, los importes logísticos y medidas de seguridad sanitaria, ¿vale? Estos van a ser los factores que de alguna forma nos van a diferenciar dentro de la competencia y van a hacer que nuestro canal online nuestro canal e-commerce sea potente. Ahora, bueno, pues doy paso a Yolanda Bautista de Deal Logistics, que nos va a hablar de los retos del e-commerce. Yolanda, el micro, que me parece que... Ahí está. Sí, ya está. Ya me oís. Bueno, pues repito, buenas tardes a todos. Como comentaba Raimon, el lanzarse al canal e-commerce es un proyecto integral. Yo aquí voy a hablar exclusivamente del gran reto que es montar una estructura logística que pueda dar respuesta al e-commerce. Es el conjunto de retos que voy a comentar en esta presentación. Está claro que los que lo han intentado pues saben que hay muchas más cosas en este proyecto, como definir qué portfolio es el que voy a vender o cómo considerar cuál es mi política de precio, cómo afecta a otros canales, pero aquí yo me voy a concentrar en lo que más controlo, si es que controlo algo, y yo quería transmitiros cuáles son los retos a los que yo he visto que se han enfrentado las empresas y a las que nos hemos enfrentado nosotros a veces en proyectos conjuntos con ellos relacionados con diseñar un nuevo modelo incluso de cadena de suministros, pero sobre todo de logística de tratamiento dentro del almacén y transporte. Una de las primeras cosas que parecen obvias es que en el e-commerce no se puede fallar en el stock. Tienes que tener clarísimo cuál es el stock disponible para este canal, porque cuando estás vendiendo algo, pues no es un cliente de los que a lo mejor tenemos habitualmente, que tiene un pedido abierto, que si no le sirves hoy, le sirves mañana, no nos está viendo, está haciendo una transferencia, está haciendo un pago en el acto, y eso es muy, muy relevante. Tiene mucho que ver con las expectativas del cliente. El cliente tiene expectativas en cuanto a la calidad, en cuanto a que lo que recibe sea lo que ha intuido en la página, pero también tiene muchas expectativas en cuanto al plazo y por supuesto, a que le llegue el producto que ha pedido. Ese sería uno de los grandes retos. El segundo, que también parece obvio, es que hay que preparar pedidos unitarios. Algunos que a lo mejor no han estado muy metidos en el mundo de la intralogística, de la gestión de almacenes, el número de recursos y los procesos que se necesitan para una operativa unitaria de preparación de pedido unitario no tiene nada que ver comparado con cargar camiones completos, palés completos o incluso cajas, picking de cajas. El picking de unidad es lo más complejo que hay dentro de un almacén. Además de eso, tenemos un problema adicional, que es el embalaje. La industria ya se ha comprometido en estandarizar unas variables logísticas, que son cajas, que son pallets, para poder hacer frente a grandes pedidos, ¿no? A pedidos masivos de una manera eficiente, y el e-commerce rompe con todo esto y tenemos un producto en el que seguramente hay que meterlo en un embalaje adicional, al que a veces se añade algo porque a marketing también quiere meter ahí el resto de su catálogo, y este es otro de los grandes retos. Aquí entramos en el problema de la rentabilidad operacional de estos modelos de venta e-commerce, porque la preparación de pedidos unitarios suele consumir el 70% de los recursos humanos que tenemos dentro de un almacén. De las tareas normales que hay en un almacén, de entrada,
descarga, entrada de mercancía, ubicación, cierta reorganización, inventarios, carga, expediciones, documentación. Si tenemos pedidos unitarios, eso se va a llevar el 70%. Imaginaos cómo afecta a la rentabilidad de la operativa. Además, hay que tener en cuenta la complejidad administrativa del seguimiento y la trazabilidad de montones de pedidos, porque los clientes pues, no suelen comprar de forma masiva. Esta rentabilidad, este reto de rentabilidad está también muy relacionado con la última milla, que comentaremos luego. Uno de los problemas de la última milla, digamos el más popular para todos, es que constituye una congestión, especialmente en las grandes ciudades, contamina y digamos que no lo vemos sostenible. Pero además de eso hay un problema económico de rentabilidad. Cuando alguien pretende vender por e-commerce cosas con un ticket medio por debajo de 50 euros, la repercusión del gasto del transporte es muy alta. Y a menos que se tengan márgenes considerables, pues el negocio en sí pues, puede sufrir. Además de esto, tenemos otro gran problema del comercio e-commerce, que es la devolución. Especialmente en algunos sectores, si no lo habéis visto como empresa, como responsables dentro de algún área de la empresa, en el sector textil o en el sector calzado sí que lo habréis visto como consumidores. La gente está acostumbrada a probarse las cosas, quiere varias alternativas, darle un clic al ordenador es muy fácil y después devolvemos. En mi casa me dicen a mí particularmente que creen que devuelvo más que compro, pero yo creo que esto yo lo he visto en grandes almacenes y este es uno de los grandes retos del comercio e-commerce que también vamos a comentar después. Con todo esto tenemos también que asumir que bueno, la transformación digital que está ahora presente en cualquier ámbito de los negocios está muy relacionada con un e-commerce eficiente. Necesitamos sistemas para gestionar esos stocks, para gestionar esas múltiples entregas, sistemas internos de gestión de almacén, pero también sistemas de tracking de los pedidos, sistemas que puedan llegar a darnos un feedback de la opinión del cliente, con los que calcular indicadores en cuanto a pues, qué cosas se devuelven más, qué zonas geográficas son las que más me compran, ver dónde sitúo mis almacenes en relación a esta información. Nosotros, por ejemplo, dentro de la organización tenemos un producto relacionado con esto que se llama Pelican y bueno, es fundamental. La trazabilidad una vez que sale de tu almacén, tú a tu cliente no lo ves nunca, no va a una tienda, es una manera de estar en contacto con él y es fundamental también, es un reto fundamental. Todo esto está relacionado, por supuesto, también con una adecuación del personal de nuestra organización. A lo mejor lo tenemos, pero obviamente cuando estamos hablando ya de marketing digital, páginas web, venta por internet, herramientas tecnológicas, pues se añade la complejidad de que quizá el equipo que puede gestionar la venta de comercio tradicional no es el mismo que puede gestionar una venta por internet. Habrá seguramente más retos, pero yo os he puesto aquí algunos de los que considero fundamentales. A los retos hay que darles soluciones. Entonces, bueno, no es que yo aquí vaya a descubrir la solución perfecta en 5 minutos, pero sí que quería daros unas pinceladas. Uno puede decidir por desarrollo orgánico, es decir, por montar esta nueva estructura dentro de la compañía para dar respuesta a la logística del e-commerce, o puede decidir externalizar. Externalizar es una opción que en muchos casos es la más conveniente por muchas razones. Yo me he encontrado con clientes que en esta pandemia se han lanzado al e-commerce, han visto multiplicadas sus ventas por 2 ceros. Uno de los retos que estaba en la slide anterior también es estas campañas que nos vuelven a todos locos. En este caso la pandemia ha sido la gran campaña, ¿no? Pero una vez pasado esto sigue habiendo Black Friday, sigue habiendo
Día de la Madre, y claro, a lo mejor no te puedes acercar a MediaMarkt al día sin IVA, pero sí que puedes darle un clic a un botón. Entonces, estos envíos masivos a lo mejor te pillan con un almacén que no está en la zona más adecuada, o tú no eres capaz de hacer frente a esos volúmenes cuando mantienes otros canales, o simplemente eres una empresa que no tiene ninguna estructura porque solo has montado una venta por internet y ni siquiera has tenido contacto o manejo del producto para ponerlo en circulación a través de otros canales. Aquí el proceso de externalización es algo complejo. No lo podemos abordar aquí, tiene bastantes fases, no es llamar a alguien y decirle, oye, cuánto cuesta y elegirlo por coste, este es el peor de los métodos. Tienen que ganar ambas partes, hay que empezar con un tender, un contrato, una descripción exhaustiva de lo que queremos, unos indicadores para controlar la gestión, pero obviamente es una solución. También podemos decidir desarrollar nosotros internamente una estructura dentro de la organización que dé soporte a este problema logístico del e-commerce o a este nuevo modelo. Por supuesto, tendremos que tener un SGA que nos permita una correcta disponibilidad del stock, una gestión del picking unitario que tiene complejidad, un embalaje lo más automatizado posible, no solo en el sentido de que no se haga con las manos, sino de sugerencias de embalaje en función de pesos, volúmenes. Hay que organizar todo esto internamente y luego surge una pregunta, si decidimos hacer un desarrollo orgánico, que como tenemos aquí a Julius, creo que nos la va a poder contestar mucho mejor, y es la de ¿invierto o no invierto en automatización cuando estoy en un modelo e-commerce de pedidos unitarios masivos? Te dejo, Julius, que nos digas cuál es tu opinión respecto a esta pregunta, que seguro que algunos se hacen. Hola, buenas tardes a todos. Sí, yo creo que es un tema súper complejo y cada vez más complicado cuanto más grande sea el mercado. Pero yo quería empezar con una expresión que hace muchos años me explicó un sabio del retail y dijo, bueno, que la tecnología y la página web y todo es importante y hace falta. Pero lo más importante es, si tú quieres vender un X porcentaje en e-com, este mismo porcentaje tienes que dedicar como dirección de la empresa al e-com. Y creo el problema, uno de los grandes es que todo el mundo quiere dedicarse, quiere vender, pero no tiene el tiempo para dedicarse, ficha gente y monta una estructura, pero si no hay realmente por parte de la dirección de la empresa la misma dedicación de lograr este porcentaje en dedicar su propio tiempo, fracasará cualquier sistema, por muy bueno que sea tecnológicamente o con el mejor equipo que se contrata. Hemos visto en muchos proyectos que era un hándicap si realmente no estaba el apoyo total de la dirección de la empresa detrás. Bueno, eso como introducción, lo mío es el tema de la intralogística, lo que pasa en el almacén para tener una solución técnica a nivel de software, a nivel de hardware. Y claro, el mercado tiene miles de soluciones, nosotros propiamente también. Y lo que se ve, que suena muy bien en el catálogo y todo es una maravilla. Y si vas a las ferias, hay unas máquinas maravillosas, pero la realidad en el almacén es otra. Y cuando hablas de la inversión y también los costes de explotación, ya no es tan bonita la historia como se pinta normalmente al principio. Entonces, lo que nosotros vemos es que solo por el tema de precio seguro no se justifica, solo en muy pocos casos se justifica la inversión en automatización, que automatización es una palabra muy amplia. Pero al final hay otros factores que justifican o te exigen meterte en la automatización. Tenemos la famosa calidad de servicio, que es cómo lo entrego y cuándo lo entrego, y cada vez los plazos son más cortos, que a veces hacerlo manualmente ya es imposible. La seguridad, lo que vimos con el COVID, que de repente la gente no podía entrar al almacén, por lo cual tampoco podía preparar
esto, pero también la seguridad es de preparar justo lo que está pedido, porque para reducir las devoluciones que se ya genera por falta quizás o por error del cliente, por talla del zapato que pide, está el tema de realmente preparar lo que ha pedido. Y ahí hay, cuanto más mano hay en el medio, cuanto más grande es el sortido, más error posible. Otro factor importante que se nota en algunas zonas de Madrid, que ya no viene gente a trabajar. Y menos quizás un segundo turno, un tercer turno o fin de semana. Y esto lo vemos sobre todo en países nórdicos, donde hemos hecho muchos proyectos, que como no hay gente, y esto quizás de momento no es el problema mayor de España, o solo en unas zonas muy buenas, pero a medio plazo es un tema que exige una automatización parcial o más amplia para al final poder suministrar. Después tenemos un tema de control, que de una forma automática se suele cometer menos errores y es mucho más planificable porque claramente yo voy a saber qué tiempo necesito para prepararlo. Ya no depende tanto del factor humano que puede estar hoy más motivado o menos motivado en preparar el pedido. Ramón, ¿pasas? Ramón. Vale, entonces, soluciones técnicas. Hay muchas que son máquinas, pero las máquinas mismas no hacen nada si no buscamos un sistema que incorpora máquinas de transporte, máquinas de almacenaje, máquinas de control en un sistema. Tradicionalmente, eso se ve un poco de hecho, habían los mini loads, si hablamos de cosas pequeñas, que después se puso muchos mini loads uno encima del otro, después se empezó a inventar los multi-shuttles y después al final productos que existen ya desde hace 5, 6, 7 años, los shuttles de muchos niveles que permitieron al final con muy muy alto rendimiento acceder a cualquier producto que tú tienes dentro de un sistema automático, que es la base para una producción rápida, eficiente. Pero bueno, todas estas soluciones tienen una limitación a un tipo de producto, a un tipo de pedido y cuando cambia tu modelo de negocio, al final a lo mejor ya no te sirve una instalación que ya tiene un payback muy muy largo y lo hemos visto en casos muy concretos que invirtieron en una tecnología punta con un estudio de previsión del desarrollo del negocio, pero a los 2 años cambió el negocio y toda su maquinaria no se utiliza más y creo que son unos errores que se pueden cometer fácilmente y que hay que evitarlo. Después tenemos la solución tradicional de los mini loads, después tenemos unos carruseles que al final permite tener un stock súper activo, súper accesible en un carrusel horizontal, muy rápido, muy eficiente, pero tener solo siempre una parte del stock ahí, que es una instalación más adecuada, que también se permite, digamos, para instalaciones y proyectos menos grandes, que tienen también sus limitaciones, pero son, digamos, entre una solución súper compacta, exclusiva, que en alto rendimiento, y una solución, la que sería de una solución, de una solución de picking automático que tengo que poner delante, Ramón, delante de todos estos sistemas automáticos que permiten al final ser eficiente en no moverme más, en tener la persona realmente para su actividad de picking, donde la persona crea un valor añadido y dejar pasar y trabajar las máquinas para que me acerquen el producto del stock y solo colocarlo en una caja, en la caja de envío, en una caja temporal, etc. Digamos, seguro es el sueño de casi cualquier almacén, de tener poca gente, muy centralizada, muy focalizada solo en su actividad de picking y hacer el resto con el sistema automático delante y por detrás, que logra unos rendimientos muy altos. Bueno, en los 2 sistemas, cuando, digamos, tengo un almacén en altura muy compacto o cuando tengo un almacén, esto de la solución que existe, bueno, hay varios fabricantes, proveedores, donde yo no acerco la caja del
del SKU muy individual, sino donde yo acerco ya una estantería mediante estos mini AGVs a una instalación, a una posición de picking. Digamos, estas previas soluciones al final son quizás más tradicionales, la que estaba a la derecha quizás ya se implementa cada vez más, pero cada uno tiene su campo, su aplicación, su análisis de datos, su proyecto de futuro que tienen que definir muy bien la empresa para saber a qué tecnología hay que ir. Pero claro, esas son soluciones para la mayoría de las empresas normales, pymes grandes, que son del mercado en España, que no se justifican, porque hay una parte de IT muy compleja, hay una parte de máquinas que requieren mucha atención, y lo que nosotros vemos que la solución tradicional mejorada al final logra unos rendimientos también bastante altos y permiten sobre todo una flexibilidad total que las otras máquinas tan robustas, tan súper eficientes no te permiten al poder adaptarte al final a un nuevo modelo de negocio, a otro tipo de producto, a otro tipo de embalaje. Vale, entonces ahí nosotros lo que vemos aquí en muchos países, que esta flexibilidad es primero utilizando la altura, que hasta ahora muchas veces no se utilizaba en el almacén, es de ir a 1, 2, 3, 4 plantas o hasta 5 plantas, tener de una forma manual todo guardado en sus cajas de origen, unas cajas mixtas, que es una tendencia también, digamos, de no guardar cajas producto mono SKU, sino mezclar en ubicaciones de picking los productos para que el tiempo y la dedicación en moverse de una ubicación a otra será más corta al tener más probabilidad de encontrar tu producto no solo en una ubicación, sino en N ubicaciones, que te hace quizás más complicado el reaprovisionamiento, pero en el picking, en el tiempo de picking, que cada vez es el factor más crítico, reduces, que entregas de estas de media hora o 2 horas no te permiten de andar media hora para buscar el producto. Entonces, lo que nosotros hemos visto, que la gran automatización está muy bien, pero con soluciones más simples y apoyando el operario con máquinas, estos mini AGVs, con sistemas de carros multipedido, con sistemas más sencillos, se logra una disponibilidad alta, un rendimiento también bastante alto y sobre todo una flexibilidad, porque el día de hoy yo creo que nadie sabe lo que va a tener como producto y como tipo de pedido dentro de 3 años. El sistema, lo que nosotros vemos es ir a soluciones semiautomáticos, a soportes más fáciles de implementar, que son también más escalables, que no requieren un 100% un nada, sino que tú empiezas con 2, 3, 4 mini sistemas o robots, máquinas, AGVs, y que van creciendo según sube tu demanda. Sobre todo con la ventaja que cuando viene Black Friday, todo esto no te sirve tampoco para nada, porque tienes que tener para 1, 2, 3, 5 días al año, quizás 7 veces más de productividad, que se resuelve en estos sistemas en poner más personas, que se permite en este caso, en trabajar dentro de estas estanterías. El sistema automático está diseñado para un sistema, unas líneas, unos pedidos muy concretos, y de ahí no sale. Y claro, hoy en día nadie sabe lo que va a vender en el próximo Black Friday o Cyber Monday, y vemos que eso es una solución al final bastante híbrida, mixta y flexible. Muy bien, pues para terminar, os había comentado antes que íbamos a dar algunas pinceladas más específicas de 2 de los retos, el relacionado con la última milla y por último las devoluciones. Creo que ha sido muy interesante la exposición de Julius, no todo es una gran instalación. Yo creo que con un poco de sentido común hay que aplicar lo mejor de cada una de las áreas, de la de sistemas, de las tecnologías disponibles, de la organización del propio equipo
y las personas siguen siendo muy importantes para tomar estas decisiones y para afrontar estos retos. En relación a la última milla, pues yo creo que no hay una solución todavía. Es más, tecnológicamente y propuestas incluso hay demasiadas. Yo creo que el problema de la solución de la última milla es un problema de consenso. Afortunadamente, la explosión del e-commerce durante la pandemia encontró que todo el mundo estaba en casa, que es uno de los grandes retos, ¿no? El acierto, la entrega a la primera es uno de las grandes complejidades de esta última milla y de sus grandes costes. Imaginaos tener que ir a entregar la segunda vez un producto de una funda de móvil o un producto de coste barato. Pero como os comentaba, esta explosión nos pilló pues con horarios de carga y descarga ampliados, con nadie circulando por las calles, con todo el mundo en su casa. Era un poco el paraíso de cualquier carrier. Pero las cosas no son así y nos enfrentamos a problemas de sostenibilidad. Cada vez, como os digo, todo esto está ya resuelto. Hay mucha movilidad eléctrica, patinete, bicicleta. El asunto es acercar la mercancía para que las rutas sean más concentradas y más cortas y se puedan utilizar estos vehículos. La trazabilidad y asegurar la primera entrega, pues hay herramientas tecnológicas que también proponen una interlocución muy sencilla con los clientes, de manera que bueno, puedes adaptar tu ruta luego con algoritmos dentro de la aplicación en función de la disponibilidad del cliente, incluso cambiar el punto de entrega. O ha habido grandes proyectos para atacar este problema que eran, creo que fue Audi, una marca de coches muy importante que en sus maleteros los transformaba en taquillas o en buzones, ¿no? Con geolocalizadores que hacían una entrega con un código en el maletero de tu propio coche. Como os digo, hay muchísimas alternativas. También tendremos que empezar, si esto despega, a querer dejar que nos lo suban todo a casa. Igual hay que montar una red más extensa de tiendas o puntos de recogida, de taquillas, de buzones en las empresas, en los patios de las casas, porque al final no es sostenible la cantidad de transportes que se mueven por la ciudad y que nos encontramos en un mismo barrio a 7 repartidores que luego harán rutas más largas por otros distritos de la ciudad. Todo esto requiere de una organización importante. Hemos visto también los drones. Todo eso no es ciencia ficción, existe, pero como os digo, el gran problema de la solución de la última milla es un problema de consenso, de convergencia, porque aquí hay muchas compañías distribuidoras, muchos operadores logísticos. Esto tiene lugar en un entorno que está regulado por la administración pública y al final la solución, yo no veo que pase por otro, no va a tener otro modo de solucionarse este problema que una mesa con todos los agentes en los que se tenga en consideración un modelo que no perjudique a nadie, pero que tenga en cuenta pues este nuevo cambio que ya no va a ir para atrás de la venta por internet y que procure la rentabilidad de las empresas que se dedican a la última milla y la sostenibilidad. Y por último, en cuanto a las devoluciones, que es uno de los grandes problemas, podemos atajarlo de diversas formas. No es fácil, pero lo primero es evitar que se deteriore una de las cosas es evitar que se deteriore el paquete. Por ello, os comentaba yo anteriormente que se añadía una complejidad, a veces el envase estándar, que es una unidad logística de 6, de 10, cuando sacas un único producto necesita un nuevo embalaje. Invertir en los embalajes también cuestan dinero, es un coste más al proceso, pero claro, si escatimamos mucho en el embalaje, pues nos encontramos con un problema a lo mejor de que se daña la mercancía y por supuesto nos la devuelven. Y también tratar de unir, tratar de que las expectativas que se generan en las páginas sean reales, porque muchas veces se ven productos y luego se reciben otros y evidentemente eso acaba en una devolución, ni más ni menos.
Obviamente también hay que tener un rediseño de proceso, hay que entender que la devolución es un pedido de entrada especial, no es un pedido de un proveedor. Una devolución requiere unos pasos internos en la intralogística, tales como la verificación unitaria del estado de mercancía, quizá un nuevo embalaje, la determinación si va a una zona de reproceso, si puede pasar a libre disposición, si es scrap, es un rechazo. Automáticamente esto sigue con un proceso administrativo de abono o de contestación al cliente. Es un proceso complejo inverso al order to cash, pero con una complejidad si cabe mayor, y los sistemas tienen que estar preparados para poder poner también en circulación este producto lo antes posible dentro del circuito logístico. Además del tema de los procesos, tenemos también que pensar, y esto no atañe solo a los que nos dedicamos a las operaciones, es una cuestión estratégica de las que mencionábamos al principio, que la política de devoluciones a los que nos dedicamos a la gestión de los almacenes nos encantaría que fuera muy restrictiva, pero que cuanto más restrictiva es, más afecta al nivel de ventas. Y eso, si no lo sabemos como consumidores, seguro. Una de las grandes fortalezas de Zara es que en su omnicanalidad tiene una red de distribución de tiendas inmensa, y en algún momento pasas por un Zara y bueno, no tienes que embalar la devolución, la puedes llevar arrugada en una bolsa, puede ir hasta sin etiqueta, el ticket lo tienes en tu móvil, tienes 30 días, en fin, las facilidades son absolutas. Si lo comparas con su gran competidor, que puede ser H&M, pues el H&M te lo pone un poco más difícil. Tú tienes que ir a un punto de entrega, tiene que ir embalado, identificado correctamente, y además lo tienes que pagar. Entonces, claro, aquí hay un tema que hay que analizar. Hay una parte de análisis de datos, no solo de qué productos nos devuelven más, que habrá que preguntarse por qué, sino también hay que analizar estos datos desde el punto de vista de en qué costes incurro y al final cuál es la ventaja de incurrir en esos costes versus las ventas que puedo ganar. Como os comentaba antes, uno de los objetivos principales dentro de un almacén es, además de cerrar todo el circuito inverso del order to cash, es ponerlo en circulación lo antes posible. Esto es tremendamente complejo, y porque tener en cuenta que bueno, es una unidad suelta que debería ser redirigida por algún software a la zona de picking donde esté ese producto disponible. A lo mejor necesita un tiempo para hacerse todo esto, igual el pedido tiene una alta demanda, y en este sentido también hay soluciones que pueden mejorar mucho este proceso y que nos va a comentar Julius. Hola. Sí, muy resumiendo, es un sistema que permite desde la devolución, una vez controlada su estado, permitirlo en una especie de bolsa. Esta bolsa se transporta, que es tecnología que viene del mundo de la ropa colgada, se transporta mediante unos carriles aéreos y se mete, digamos, cualquier producto dentro de esta unidad y se guarda durante X tiempo en el sistema. Es decir, a partir de ponerlo dentro, ya está otra vez disponible. Es típico tiempo de ir a colocarlo otra vez en su ubicación de picking, que a lo mejor tarda medio día o más. Ya no hay, y puede ir diseñando líneas más grandes y ampliables del buffer para tener directamente en el sistema automático este producto. Y este no es para devoluciones, es un sistema de preparación de pedidos que tiene delante un almacén manual, un almacén automático, pero al final todo viene desde un picking inicial de batch picking, una máquina que lleva automáticamente quizás los productos al puesto de inducción, digamos, los mete en la bolsa, se transporta, se clasifica, se guarda, bueno, espera el momento oportuno para al final llevarlo otra vez al puesto de packing. Digamos, es tanto para devoluciones como para venta e-com, como para la venta normal del B2B, un sistema universal que cada vez se implementa más en empresas muy, muy grandes, en empresas pequeñas también, porque se ha visto que es un sistema de preparación
para el conjunto de cualquier necesidad de preparación de pedidos y de tratar las devoluciones en un almacén. Hola. Muy bien, perfecto. Sí, perfecto, correcto. Eso es, estupendo. Pues muchas gracias a todos porque la verdad es que ha sido muy interesante. Yo creo que habéis abordado los temas de forma muy clara. Empezamos ahora el turno de preguntas. Por supuesto, si aparte de las preguntas que ya tenemos, nuestros espectadores quieren formular alguna más, en el panel de preguntas y respuestas podéis hacerlo pues el tiempo que tenemos disponible, ¿vale? Que son 10 minutitos. Vamos a intentar abordarlas. Vale, entonces, traslado una primera pregunta que nos formulaba Javier para Yolanda. Decía, si solo vendes a través de e-commerce, ¿es mejor externalizar la logística? Pues seguramente es mejor externalizar la logística porque es al menos al inicio, y sobre todo hay que decidir si es con bajos volúmenes. Una de las mejores vías es externalizar la logística conjuntamente, es decir, la preparación del pedido y el transporte, porque si no es un gran volumen, separar esas actividades hace que sea muy difícil para todos conseguir una rentabilidad, especialmente para los que preparan pedidos. Pero yo creo que si eres alguien con vocación digital, el mundo de los almacenes igual habría que dejárselo a otros. Yo creo que es una de las situaciones en las que sería muy conveniente. Mira, y a relación, dices, de la gestión de almacenes, ¿no? Nos preguntaba también Isabel, nos decía, ¿una empresa que decide vender por e-commerce tiene que hacer grandes cambios en su gestión de almacén y transporte? Pues depende de cuál sea su canal tradicional y de cuál sea la unidad logística que más manejas. Yo he visto empresas, por ejemplo, que manejan el pallet como unidad mínima de venta. Si entran en el e-commerce, la disrupción es brutal. Es imposible sin una transformación profunda de la gestión dentro del almacén que se pueda abordar este proceso. Si ya eres un distribuidor que está acostumbrado a pedidos automáticos, vía aérea, a muchos retailers, si tu modelo se asemeja en cuanto a múltiples destinos y en cuanto a la unidad última del producto a distribuir, pues a lo mejor con pequeños cambios, pero si no, obviamente eso hay que planteárselo como un proyecto integral porque los cambios son muy importantes. Muy bien. Mira, tenemos otra pregunta, en este caso para Julius. Nos la hacía RCL. Decía, es sobre automatización, ¿no? Una doble pregunta, como digo. Preguntaba que si la automatización va a despegar en los próximos años, ¿no? Y que cuál es el riesgo de esa automatización como solución para el e-commerce. La primera parte, despegar, yo no veo despegues en el mundo de la intralogística desde hace 30 o 40 años. Se habla de los AGVs que van a revolucionar el mundo, 50 años, pero todavía hay carretilleros y gente con máquinas muy tradicionales en el almacén. Con el RFID lo mismo, desde hace 20 años se habla del RFID que va a despegar y cambiar el mundo de la logística y no lo cambia, ¿sí? Por lo cual, todos estos cambios creo no son muy rápidos o van a cambiar mucho los precios, el coste de la inversión y simplificar su instalación, de permitir una instalación rápida. Ahora, hasta que esto no se logre, no va a haber un gran despegue. Y, perdón, la segunda parte de la pregunta era, si me puedes repetir, Yolanda. Sí, que cuál es el riesgo de esa automatización como solución para el e-commerce. El riesgo es que no se sabe cómo se desarrolla tu mercado propio y cómo se desarrolla el mercado del e-commerce en su totalidad. Y tú quizás optas por una solución que al final siempre tendrá sus limitaciones y tu predicción no es la que se va a llevar a cabo.
Entonces, digamos, estos sistemas muy automáticos o muy limitados a un tipo de producto, a un tipo de gestión, son muy peligrosos, y lo que se busca al final es la flexibilidad, tanto a nivel de adaptarse a una demanda alta o una demanda baja en según qué momento, como también al producto que tienes que gestionar. Porque el que hoy vende, no sé, es el típico modelo del problema de la moda, que empieza la moda normalmente con producto plegado, después empieza a vender colgado, después empieza a vender zapatos y al final con accesorios, y se mete en el mundo de productos home. Y claro, si tú has hecho una solución muy específica para el producto de plegado, siendo dentro del sector de moda, claro, esto no te sirve después si de repente vendes muchos más productos que están colgados. Digamos, yo creo que es el gran riesgo de no acertar bien cómo será tu negocio dentro de los próximos 3, 5, 7 años. Muy bien, gracias. Mira, nos preguntaban también, en esta ocasión lanzaban la pregunta para Raimon. Y me parece además una pregunta muy oportuna, ¿no? Porque, bueno, pues aquí en el webinar se ha dado muchísima información, muchísimo contenido, y aquí nos preguntaba Paz, tenemos una red franquiciada de tiendas, no tenemos canal online, pero queremos hacerlo. ¿Por dónde empezamos? Has dicho una red franquiciada, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno, a ver, la verdad es que esto, como estabas diciendo, es una pregunta que en los últimos meses nosotros desde ICEDES estamos recibiendo. O sea, diferentes modelos de negocio que son los que, digamos, de alguna forma den esta posibilidad de entrar en el e-commerce, que de alguna forma, pues eso, pues tienen esas dudas de decir, ostras, ¿cómo lo hago, no? Estamos viendo que es tendencia un poco a nivel España que esto ocurra, y es cierto que al final, evidentemente, la situación lo requiere, ¿no? Estaban hablando de que al final, digamos que es el que ha salido victorioso de esta mala situación, es el canal e-commerce, y es cierto que muchas empresas, como comentaba al principio, ¿no? O tienen que estar, es decir, muchas de ellas tienen que estar. Modelos franquiciados, pues bueno, modelos franquiciados como modelos, al final, de retail, entiendo, pues bueno, hay muchísimas variables que hay que validar, hasta desde qué producto es el que está vendiendo, si ese producto está, digamos, que está funcionando en el e-commerce, si, digamos, que han hecho algún tipo de prueba ya en algún tipo de marketplace para ver qué tal funcionan, cómo es la logística, como bien comentaba Yolanda, es decir, si quieren irrumpir dentro del e-commerce y ellos están acostumbrados a unas unidades de servicio que no son las de e-commerce, es decir, hay una serie de componentes que se deberían de evaluar, y al final, bueno, pues comenzar desde un testeo en un marketplace hasta empezar a hacer movimientos desde una página web para ver el tráfico y la recurrencia que se podría ir generando, y hacer un análisis de inversión del cambio, o sea, de la adición de ese canal dentro del modelo de negocio. Y una de las cosas que comentaba Julius, que también era súper interesante, es decir, que si realmente se va a apostar por un canal e-commerce, que se tenga en mente que la previsión de gasto no va a ser baja. Es decir, que para salir al e-commerce no es solamente montar un canal y montar una tienda online, y justamente los modelos franquiciados a nivel logístico, digamos que dependen más variables todavía. Por ejemplo, si queremos hacer el picking desde la tienda, si no lo vamos a hacer de la tienda, si lo vamos a hacer de una almacén central que lo tenemos lo suficientemente bien optimizado, si a su vez lo que pretendemos es hacer, como comentaba Yolanda, algún tema de externalización. Entonces, bueno, la verdad es que es una pregunta que, digamos, que tendríamos que analizar muy bien en detalle para saber cuál es el modelo de negocio y poder dar una solución mucho más ad hoc, ¿no? Pero bueno, al final creo, Nuria, que es decir, al final es una serie de parámetros que hay que ir validando para tener en cuenta que, digamos, que es un cambio evidentemente disruptivo, que es un cambio que ofrece muchas oportunidades, pero que también puede ser un pequeño, digamos, un desagüe de dinero bastante importante, con lo cual hay que hacerlo muy bien. Y hay que cimentar unas bases muy sólidas para este canal. Organización y planificación y pasito a pasito, ¿no? Ir revisándolo todo. Bueno, pues no tenemos más preguntas. Si algún participante se anima, nos quedan un par de minutitos. De todas formas, bueno, tanto a Paz, que ha sido quien ha formulado esta última pregunta, como al resto de participantes, estáis viendo los contactos tanto de Raimon Falguera como de Yolanda Bautista y Julius Pom,
porque si, como ha dicho Raimon, queréis entrar en mayor profundidad acerca de estas cuestiones o pues tenéis cualquier otra inquietud que trasladarles, pues evidentemente a vuestra disposición, tanto ellos a nivel particular como desde Grupo IFEDES, que podemos también trasladar las preguntas o las inquietudes que tengáis. Si no tenemos más preguntas, nada, damos por concluido este interesantísimo webinar. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado. Muchísimas gracias, Raimon, siempre. Y, por supuesto, a Yolanda Bautista y a Julius Pom de Deal Logistics y a Shefa por colaborar con Grupo IFEDES. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta Muchísimas luego. gracias a todos. Venga, Hasta luego a todos. hasta luego. Adiós.